queremos dar la bienvenida inmediatamente desde esta capital histórica del Perú al colega periodista, un reconocido hombre de prensa con tantos años en su haber, pero especialmente con su especialidad pues en lo que son las investigaciones. Ángel Páez, muy buenos días, te saluda el Cusco, te saluda Expresión del Perú Profundo de Radio Inti Raymi a nivel nacional. Muy buenos días, colega, un placer, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu persona. Ángel Páez, ¿cuál es tu primera impresión, tu primer pronunciamiento? El día de ayer ha sido negro para prácticamente la prensa peruana. Se ha sentenciado y se está dejándose precedente prácticamente por citar a las fuentes en nuestra labor periodística. ¿Cuál es tu impresión? Efectivamente, colega, fue una decisión judicial nefasta para los periodistas en general y para los reporteros de investigación en particular, que como acabas de mencionar, trabajamos citando fuentes que algunas quieren que sean identificadas y otras que no son identificadas, fuentes humanas, fuentes documentales, fuentes de todo tipo. Los periodistas vivimos de las fuentes. Si nos castigan, si nos sancionan, ¿no?, por usar fuentes, ya no tendríamos que ejercer nuestra labor periodística. Esta decisión judicial ignora claramente cuáles son las normas de la actividad periodística y ha habido una confluencia del poder económico, político y un sector del poder judicial que no les importa para nada el ejercicio periodístico, que se basa en la publicación de hechos verificados, de citas de fuentes, de revelaciones, de informaciones que requiere conocer la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene el derecho a conocer la verdad. Efectivamente. Ángel, sin embargo, hay que poner hincapié e incidencia en la gravedad de los hechos. Mira, yo he escuchado a algunos colegas periodistas, incluso en la capital de la República, que dicen, bueno, pues es una forma de también ponerle un alto a los excesos de la prensa, del periodismo, ¿no? Porque muchos, especialmente en la capital de la República, obedeciendo al sistema, se han excedido, ¿no? Es el caso de algunos medios de comunicación donde fácilmente han hecho afirmaciones. Pero en este caso no es, o no es el caso, Ángel, porque este libro en realidad es una especie de compilación de fuentes. No es Christopher Acosta quien hace afirmaciones, ni siquiera hace opiniones en función de las fuentes, más bien es una compilación de las mismas. Efectivamente, colega, es evidente que hay sectores de la prensa peruana que utilizan el ejercicio periodístico para sus fines ideológicos, políticos, comerciales, económicos. Eso es clarísimo, y lo hemos visto en el último proceso electoral, en el que además a ese tipo de periodismo interesado, parcializado y carente de objetividad, se le castigó. La ciudadanía lo castigó porque este tipo de periodismo básicamente apoyó a cierto sector político para que llegue al poder y no lo consiguió. Pero también es cierto que hay un amplio sector de la prensa que es muy profesional, que es muy riguroso y que es muy competente en su ejercicio periodístico. Y como acabas de mencionar, en el caso de Christopher Acosta de su libro, ¿no?, él evidentemente cumple los parámetros, los fundamentos básicos del ejercicio periodístico, que es la comprobación, cruce de datos, verificación, contrastación, documentación, etcétera. Todo eso cumple. Yo he leído el libro, yo lo he entrevistado varias veces y yo soy profesor de periodismo y lo he presentado aquí a Acosta precisamente porque su trabajo cumple con estos fundamentos del ejercicio periodístico. Pero acá no se está, lo que pretende César Acuña, y con este juez que ha encontrado, es castigar a los periodistas que buscan la verdad, porque el libro lo que revela, lo que pone en exposición son hechos que han sido verificados. El señor fue denunciado, fue investigado, no fue procesado por una serie de hechos que ella no quisiera que se recuerden. Pero él es un político, y un político tiene que estar sometido siempre al escrutinio de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Cada vez es más evidente que hay un amplio sector de los políticos que rechazan que los periodistas busquemos la verdad, y un claro ejemplo es César Acuña. Efectivamente.
Y lo grave de esto, Ángel, especialmente, bueno, tú conoces el tema porque tú prácticamente es tu especialidad, las investigaciones. Hay muchos colegas, y hay que reconocerlo, que no hacen pues investigación, ¿no? Simple y llanamente agarran el periódico o entran un rato al Facebook y tratan de dar a conocer algo de información. Eso no es investigación, por supuesto, pero quienes de alguna forma realizamos lo que es investigación y como tú has dicho, contrastamos fuentes, triangulamos información, es más, guardamos las fuentes para guardar su integridad, sabemos lo que es investigación y esta sentencia prácticamente está, disculpa la palabra, pero está que se zurra en esos detalles que hacemos quienes ejercemos el periodismo de investigación. Completamente de acuerdo contigo, colega. Efectivamente, nosotros tenemos más de 32 años de experiencia en este tipo de casos y hemos tenido sentencias en determinados momentos que luego fueron revocadas y que han llegado incluso a la Corte Suprema porque nos han enjuiciado por afirmaciones que hemos hecho o por revelaciones que hemos difundido a partir incluso de documentos oficiales. Pero a esta gente no le importaba ni a determinados jueces ni a estas personas que hacían las querellas, porque lo querían era o dinero o algún tipo de sanción por haber investigado el caso. A estas personas no les interesa que se conozca la verdad, se recorren a todo tipo de argucios, ¿no? Entonces, va a ser un camino un poco largo para el colega Christopher Acosta, ¿no? En ese primer juicio contra periodistas. Vivimos en un momento en el que muchos periodistas por investigar son acosados judicialmente por distintas personas, ¿no? Que encuentran, desgraciadamente, en el sistema judicial a algunas personas que detestan, odian, persiguen a los periodistas, no les gusta que revelen hechos que los mortifican, no les gusta que se conozca la verdad y niegan el derecho a los ciudadanos a tener acceso a información para tomar decisiones. Y hay que recordar que este libro sale en el contexto de un proceso electoral y no fue el único sobre el tema, y que varios de los casos que menciona Christopher Acosta han sido ventilados, han sido verificados y han sido documentados. Pero ese señor, como vuelvo a repetir, su interés no es, como él dice, el honor ni el derecho a la imagen pública, no, él no quiere que se conozcan estos hechos que evidentemente perjudican a su carrera política. Un detalle, colega Ángel Páez, jefe de investigación de la Unidad de Investigación de la República, un detalle es que esta peligrosidad de esta sentencia se cierne, por ejemplo, sobre los periodistas de provincias, ¿no? Tú estás bastante articulado porque en tus investigaciones siempre estás también articulado a la prensa de provincia. Y la prensa de provincias muchas veces no tenemos pues de respaldo ni siquiera las entidades deontológicas. La prensa de provincias, en la selva, nosotros, por ejemplo, en la red de comunicadores indígenas del Perú, en los lugares más apartados, los aymaras, los quechuas, como soy yo, los acianincas, no tenemos quien pueda decir algo por nosotros y muchas veces estamos criminalizados en nuestra labor. Ahora que se ha dado esta sentencia, prácticamente donde se sentencia, una vez más hay que decirlo, por citar a la fuente, seguramente va a ser mucho más grave la situación de la prensa del Perú profundo. Lo que usted dice, colega, es muy cierto. Hay que tener mucho cuidado con las ondas expansivas de este fallo judicial que sin lugar a dudas va a afectar mucho más a los colegas que, como usted ha mencionado, no tienen el respaldo, no tienen sustento financiero ni el apoyo de organizaciones de periodistas en las zonas donde trabajan. Hay muchos colegas, yo soy un periodista que dicta muchos talleres todos los años, por lo menos 10 o 20 talleres en el interior del país, que lamentablemente por la cuestión de pandemia se ha reducido un poco, pero estoy en contacto con ellos y conozco efectivamente la realidad que usted dice, ¿no? Y muchos, así como el señor César Acuña, hay otros políticos en el interior del país que se valen de jueces, fiscales, autoridades amigas para amedrentar, amenazar y censurar a periodistas cuando no les gusta que revelen esta información, ¿no? Acaba de ocurrir con nuestro colega de Puno, nuestro corresponsal, quien denunció que un congresista lo quiso sobornar y ni el Congreso ha sido blindado, y eso sucede en el Congreso. Entonces, ¿con qué seguridad van a trabajar los colegas interiores de Perú cuando
reciban querellas o denuncias o demandas de este tipo, y los jueces van a decir, pero si en Lima condenaron a un periodista por citar fuentes, entonces van a sentirse en la libertad de agredir, de sancionar, de perseguir y amedrentar a los periodistas simplemente por estar en su ejercicio periodístico, y esto se debe a que esta decisión judicial es nefasta porque, como usted indica, efectivamente criminaliza la actividad periodística. Efectivamente, y bueno, tú tienes tanta experiencia en los peores momentos de la situación política de este país, cuando hemos estado pues en dictadura, ¿no? Cuando Vladimiro Montesinos también nos arrinconaba a quienes hacíamos periodismo de investigación. En esos peores momentos se dieron algunas sentencias de esta naturaleza, pero se entendía que estábamos en una dictadura. ¿Tú en tu experiencia recuerdas alguna sentencia parecida a esta, pero así en momentos supuestamente de democracia? Sí, ha habido, hay varios casos en el Día de la República. Por ejemplo, hay que recordar el famoso caso Orellana, de este señor que denunciaba cuanto periodista publicaba. Llegó a denunciar, creo que alrededor de 30, 40. Así es. Periodistas. Claro, masivamente. Cada vez que alguien publicaba algo, y tengo entendido que había un par de colegas de la República que fueron querellados por este señor. Luego, se descubrió que era el cabecilla de una acción criminal y está purgando condena en este momento, ¿no? Pero las organizaciones criminales, los malos políticos, los empresarios corruptos encuentran en el Poder Judicial determinadas personas y también abogados, ¿no? Que buscan, que utilizan malamente el sistema judicial para silenciar a los periodistas, ¿no? Pero, como tú acabas de mencionar, ¿qué hacíamos en la época de Fujimori Montesinos, que el amedrentamiento también era parecido, ¿no? Y en determinadas regímenes en los que los gobiernos perseguían periodistas? ¿Qué hacíamos los reporteros cuando encontramos situación? Seguíamos investigando, seguíamos publicando, seguíamos destapando más información. La mejor arma que tienen, la mejor herramienta que tienen los periodistas cuando viven este tipo de situaciones es seguir publicando, seguir trabajando, seguir revelando. Efectivamente, Ángel, yo te agradezco porque muchos te están escuchando. Radio Inti Raymi además se retransmite en Madre de Dios, en Puno, también en Ayacucho y en Apurímac, y a través de las redes, incluso en los Estados Unidos. La colonia latina está también en sintonía de este programa de Expresión del Perú Profundo, y te agradezco porque además creo que tú acabas de decirlo, no nos queda otra que continuar, y si por ello vamos a también ser denunciados, bueno, pues no creo yo que 30, 40, 50 periodistas estemos purgando cárcel, ¿no? Tendría que ser un escándalo, o finalmente, como yo acabo de ponerme esta cinta negra en la boca, los que nos escuchan, los que nos ven, tendrán que vernos así cada día, ¿no? Creo que 5 minutos hasta que tenga que revertirse esta sentencia, o unos minutos en nuestros noticieros, habrá que hacer algo simbólico en favor de que se tenga que respetar la libertad de expresión, Ángel. Hay que hacer algo porque callados no nos podemos quedar. Efectivamente. La mejor forma de defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, no es solamente proclamándola, ¿no? Sino también ejercitándola. ¿Y cómo la ejercitamos? Desafiando este tipo de decisiones judiciales con publicaciones, con informaciones, con seguimiento de la noticia, diciéndole a la ciudadanía lo que significa este tipo de acciones, para que entiendan que la actividad periodística no se trata solamente de estar frente a un micrófono o escribir, transcribir un documento o simplemente poner una cámara de televisión a determinados hechos. No, esa es una parte del ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico es mucho más complicado. Enfrentamos situaciones difíciles. Es una de las profesiones más peligrosas. Además, no sabemos en qué momento alguien nos va a molestar con alguna información que estamos trabajando y podríamos ser víctimas de represalias de cualquier tipo. Yo tengo más de 35 años de actividad periodística y les puedo relatar que no ha habido un solo momento en toda mi carrera en que esto haya representado un espacio de tranquilidad. Informar sobre hechos de corrupción, de narcotráfico, no es fácil, de malas prácticas, ¿no? De violaciones de las normas legales de los derechos humanos, no es fácil.
¿no? Es complicado. Hay gente que no le gusta la verdad. Así es. Sobre todo es gente que tiene mucho poder económico, político o de cualquier tipo. Por eso consideramos que es muy importante que los colegas que los colegas nos pronunciemos para rechazar esta sentencia judicial que es tan nefasta en la historia del periodismo, no solo nacional, sino también en el mundo, porque distintas organizaciones internacionales han expresado su molestia y rechazo por esta funesta sentencia judicial. Y no se trata de justificar o de decir que los periodistas somos intocables. Por supuesto que no somos intocables, ¿no? Claro que existe actualmente ya en la legislación para querellarnos, pues, para hacer ver que se hagan las rectificaciones correspondientes, si es que se dan, pero este no es el caso, y más de un colega está diciendo, bueno, en la sentencia están diciendo, pues, que en realidad él ha difamado utilizando un libro. No es así, él está simple y llanamente haciendo una compilación de las fuentes, Ángel. Yo creo que eso es lo primero que se debe también de tener claridad en lo que estamos hablando. Efectivamente, decía que es un precedente en el vaso porque en el registro periodístico citar fuentes es algo de lo más común, es la columna vertebral de nuestra... Es lo básico, claro. Sin fuentes no hay periodismo, Sí. así de simple, ¿no? Exacto. Como vuelvo a decir, los colegas que cuestionan o que creen que tiene algo de razón en fallos, se están olvidando de que el señor Christopher Acosta es un periodista como todos los demás, es nuestro mismo ejercicio, y que el objetivo de César Acuña no es el buen periodismo. El objetivo del señor Acuña es que no exista periodismo que escarbe su pasado, que no exponga los hechos más importantes de su carrera periodística y de su carrera política, que no se diga absolutamente nada de su conducta que ha sido materia incluso de procesos judiciales. Tenemos que contarle a los ciudadanos, es nuestra obligación además como profesionales decirles, oiga, este político por si acaso hizo A, B, C. Eso es lo que hacemos todos los días. Así es. Pero ahora, con esta sentencia, dicen no, esta es difamación, esta es calumnia, no puede ser. Increíble, increíble. Muchísimas gracias, Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de la República, Radio Inti Raymi, Expresión del Perú Profundo, te agradece y estaremos articulados y como tú lo has dicho, simple y llanamente vamos a continuar y por ello yo agradeciendo tu participación, por favor, tus palabras y luego vamos a poner lo que ha dicho la esposa de César Acuña respecto de César Acuña y si eso nos lleva pues a mayores situaciones habrá que ver y esperar. Muchas gracias. Tus palabras finales, Ángel Páez. Sí. Un saludo a todos los colegas que nos escuchan, especialmente a aquellos que trabajan en condiciones adversas para informar a los ciudadanos de los hechos que son de importancia para sus vidas y para sus decisiones. Un gran abrazo a todos los colegas que se suman a esta protesta contra esta decisión judicial que afecta hondamente, vitalmente a nuestra actividad periodística. Y los aliento a que continuemos con su trabajo periodístico riguroso, puntual y profundo, porque es lo que necesita nuestra sociedad para que sea consolidada como una verdadera democracia. Un abrazo a todos. Saludos, muchísimas colegas. gracias, muchas gracias. Y escuchemos entonces, agradeciendo una vez más a Ángel Páez, estas expresiones que le ha merecido parte de la sentencia a Christopher, nuestro colega, ¿no? ¿Qué dice la esposa de Acuña respecto de Cuenta que la Acuña? felicidad duró pocos años, cuando el esposo enamorado cambió de un momento a otro y empezó a mostrarse cada vez más violento. ¿Qué me maltrataba físicamente? ¿De qué manera Bueno, le agredía? Él era muy violento cuando llegaba mareado a mi casa, llegaba de frente, me jalaba los pelos, me pateaba, hasta algunas veces me dio con su correa. La última vez que me pegó, llegó mareado y me botó a la calle fue cuando era congresista él en el 2002. Y en la comisaría de Ayacucho le dijeron que no hay cárcel para diplomáticos, pero en verdad no procedía una denuncia porque él era penal, porque era congresista. ¿Qué pasó en esa ocasión? Llegó mareado, me pateó, me botó, porque decía que en realidad que yo debo irme de la casa. Y siempre me ha dicho que soy gorda, que soy vieja y que soy fea. Porque él, sinceramente, con el dinero que tiene, siempre ve mujeres muy bonitas, más jóvenes que yo. Actualmente no existen documentos que acrediten tales agresiones. Ningún documento oficial que corrobore
que Carmen Rosa denunció que fue maltratada por el exalcalde provincial de Trujillo. No existe ningún antecedente de denuncia de nada porque se han borrado automáticamente, no sé, por arte de magia. Yo le habré puesto unas 7 denuncias. Dicen que ellos lo han quemado y que no existe, que no se acuerdan, que ya no están. ¿Eso es lo que le han respondido cuando se ha intentado sacar una copia? Sí. A pesar de las supuestas agresiones, permanecieron más de 30 años juntos, con idas y venidas. Hace 7 años, César Acuña abandonó el hogar, pidió formalmente el divorcio. Fue ahí que empezó el litigio que los tiene enfrascados en una batalla legal. El juez ha dicho, disuélvase el vínculo conyugal y divídase los bienes. Eso ha salido, lo sacó él el año pasado en diciembre. Esa es la sentencia de divorcio. Pero él, al contrario, no quiere dar nada de los bienes y hace caso. ¿Quién es la que manifiesta estas declaraciones? Es la propia esposa de César Acuña, que en su momento incluso llegó a ser también congresista. Canchishuanca, Pacarin Cama, se acabó nuestro tiempo y nos iremos pues así simbólicamente, ¿no es cierto?, cubriendo nuestra boca porque es el único armamento que tenemos, no tenemos más los periodistas, eso es lo que nosotros tenemos. Pacarin Cama.